Bueno, pues vamos a otros temas, ¿no? Otros temas. Fíjense que la inteligencia del Reino Unido está advirtiendo que hay una militarización, ahí está, ya me salió, en Rusia. Bueno, según él, ¿no? La verdad es que el punto es que la inteligencia del Reino Unido ha tenido varios reportes que no han sido muy precisos a la mera hora, ¿no? Pero interesante como quiera analizar lo que dicen los servicios de inteligencia británicos. Veremos si el tiempo le da la razón, porque asegura que hay grupos paramilitares en el seno de las Fuerzas Armadas de Rusia que están gestándose de una manera muy descontrolada. En un principio, nada más el único grupo paramilitar ruso era el grupo Wagner, el del jefe Prigozhin, ¿no? Era el único. De hecho, bajo la constitución rusa sigue siendo prohibitivo. No está permitido hacer grupos paramilitares privados. No está permitido. Le encontraron así como un puentecito legal a Prigozhin, pero realmente en la Constitución no ha cambiado esto. Sigue siendo ilegal. Incluso el mismo Prigozhin, cuando acepta, porque él ni siquiera tiene experiencia militar. O sea, él hacía hot dogs. O sea, Prigozhin, a pesar de que le ha ido bien con esto de lo paramilitar, él hacía hot dogs y luego después tuvo un restaurante. Por eso le dicen el chef, que su fuerte era ese lado, los negocios y el tema de la comida. Entonces, lo que muchos críticos dicen es que agarraron al más tonto, que creían que era el más tonto, que no lo era, para nada. Pero dijeron, agárrate al más tonto que acepte hacer algo ilegal, con el visto bueno del gobierno, pero que haga algo ilegal. Si es que nos molesta, pues le sacamos la carta de que es ilegal y le quitamos todo lo que esté haciendo, ¿no? Pero agárrate el más sonso para que no vea eso. Entonces, pues bueno, le permiten hacer el grupo Wagner, pero al mismo tiempo no cambian la constitución. Entonces él está en un problema legal ya desde ahí, ¿verdad? Lo que llama la atención ahora es que dice, por lo menos el Reino Unido, que se está haciendo están armándose más grupos, ¿no? Uno de los lugares donde se están armando más grupos de estos paramilitares que no son oficialmente tropas rusas es en Crimea. Esto también llama la atención. Dice, durante los últimos años, sobre todo en las últimas 2 décadas, Rusia ha experimentado pues una serie de movimientos que son externos a las Fuerzas Armadas. Sobre todo, pues llama la atención lo que ha pasado en Crimea, que ahí todavía pues no se considera territorio ruso, ¿no? Para Rusia sí, pero pues bueno. El punto es que Sergei Aksionov ha tenido un papel clave, él es el líder de Crimea. Él es el líder de la Crimea ocupada por Rusia, ¿no? A la hora de estar creando unidades locales, han tenido lazos con grupos, vamos, que no son oficiales o no tienen un estatus oficial. Unidades militares que pues tienen toda la característica de un grupo paramilitar y no de tropas oficiales. Un tema pues que lo advierte el Reino Unido, más pues ahí lo deja, ¿no? Es un tema que yo creo que es interesante como noticia, pero pues ya el tiempo dirá si realmente este tema le genera problemas a Rusia o a quién le genera problemas o quién es el que controla verdaderamente estas tropas, con qué fin se están haciendo este tipo de grupos. Bueno, un tema ahí que no da conclusión, me parece a mí, la inteligencia del Reino Unido, ¿no? Así que pues cada quien saquemos nuestras propias conclusiones. Y hablando de pues temas internacionales, hay un caso que revela el FBI muy interesante, un caso que nos lleva a los 80s, la época de Ronald Reagan, ¿no? Y la mismísima reina Isabel en su visita que dio en el 83 allá a los Estados Unidos. Según la Oficina Federal de Investigación, o sea, el FBI, sacó a la luz una serie de archivos relacionados con los viajes de la reina Isabel, ya difunta, y que, bueno, pues ahora mismo aclaran, el FBI ayudó a garantizar la seguridad de la monarca porque había preocupaciones y amenazas de la ira del ejército republicano irlandés. Según se sabe, había una investigación porque ese grupo quería quitarle la vida a la reina en la visita que hizo a los Estados Unidos. Esto se conoció a través de un agente de policía de San Francisco. Según el expediente, un policía que visitaba mucho un pub irlandés, porque ese policía de hecho era de origen irlandés, en San Francisco, California, advirtió a los agentes federales sobre que un grupo de personas ahí que había conocido en ese lugar tenían o eran parte de ese movimiento que querían quitarle la vida a la reina, ¿no? Bueno,
el punto es que, dice, el agente contó que este hombre a su vez le dijo que buscaban venganza por su hija, que había sido asesinada en Irlanda del Norte por una bala de goma. O sea, la hija de estos hombres que estaban en el bar había estado aparentemente en unas protestas en Irlanda. Y bueno, en esas protestas la policía dispara una bala de goma y supuestamente le quita la vida. Entonces querían vengarse de la reina, ¿no? Esta amenaza se registró el día 4 de febrero de 1983, un mes antes de la visita de la reina Isabel II y su esposo el príncipe Felipe a California. Bueno, pues un caso de esos que estaban ahí escondidos y que ahora se revelan, me pareció interesante comentárselos. Vamos a otro asunto importante. Fíjense que, pues, quito la foto ahí está. Fíjense lo interesante que está pasando entre Brasil y Rusia. Bueno, Brasil en un principio dijo yo que soy muy neutral, que no sé qué, pero no quería, pues, criticar la invasión rusa. Dice, oye, bueno, está bien, entiendo que quieras ser neutral, pero pues claramente aquí hay una invasión y aquí hay un invadido, ¿no? Este es el invadido, este es el invasor y pues esa es la realidad, ¿verdad? Lo que se está viviendo ahí. Ahora, Brasil al principio no decía nada, ya cuando empezó como a revisar, ¿no? Ver todo el tema, pues no tuvo de otra y salió a decir, pues sí, esto es una invasión y está mal que Rusia esté ahí. Rusia tendría que salirse de Ucrania y respetar el derecho internacional. Pues, a pesar de que, pues Brasil depende en gran medida de Rusia en el tema de los fertilizantes. Pero pues, ¿para qué abres la boca y dices que quieres negociar? Ya cuando ves las cosas como están, pues tuvo que salir y decir las cosas como son, ¿verdad? Pero ahora lo que llama la atención es que Vladimir Putin le invitó para que acudiera a la cumbre del Foro Económico Internacional, esto en San Petersburgo, en Rusia. ¿Y qué dijo el presidente Lula da Silva? Dijo, pues hijo de su... Ahorita no, joven, ahí a la vuelta. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, informó el día de hoy que conversó telefónicamente con Vladimir Putin, pero que tuvo que rechazar la invitación que el dirigente de Moscú le hizo al asistir al Foro Económico Internacional que será en San Petersburgo en junio, ya que esos días pues tiene ya otros encuentros. El diálogo ocurre pues apenas días después de que se iba a dar un encuentro con Lula da Silva, que por cierto tampoco se dio. Entonces, pues ha preferido mantener un poquito atrás, tras bambalinas, porque yo siento que no salió bien la jugada, ¿no? O sea, y ahorita está como mejor poniéndole espacio al tema. Bueno, ahí está lo que está pasando en este tema con Brasil y Rusia. Vamos a otro tema, otro asunto importante. Bueno, siguiendo con lo que está pasando en el tema internacional, la Unión Europea ha afirmado que el trasladar armas nucleares a Bielorrusia, ese traslado genera lo que ellos llaman una escalada extremadamente peligrosa. Esta afirmación la hace pues la misma Unión Europea en un contexto pues muy alto. Y obviamente el que lo tiene que hacer es Josep Borrell, él es el que lo hace porque él es el encargado de política exterior de la Unión Europea, ¿no? El alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Dice, la Unión Europea ha afirmado que el traslado de armamento nuclear ruso hacia territorio bielorruso conducirá a una escalada extremadamente peligrosa y ha resaltado que cualquier intento de escalar la situación tendrá una reacción firme y coordinada por parte de los aliados. Pues claro, se me hacía raro que no hubiera una reacción. Yo creo que no había una reacción porque creían que Bielorrusia pues iba a aguantar y no iba a permitir que realmente los rusos pusieran estas armas nucleares. Porque ese era claramente el movimiento que veíamos en Bielorrusia, todo el mundo, ¿no? O sea, decías, bueno, este país, ¿no? Le dice, a todo le dice que sí a Rusia, pero nunca le dice cuándo, ¿no? Le dice sí. Pero siempre le alargaba mañana, el otro mes y así. Pero empezó a haber presiones. Un día antes de que ya ahora sí entraran las armas nucleares a Bielorrusia, un día antes, el mismo portavoz de Vladimir Putin dijo, pues si hay un descontento en Bielorrusia, nosotros vamos a quitar a Lukashenko, ¿no? O sea, nosotros o sea, básicamente lo amenazaron, ¿no? O sea, públicamente, abiertamente, o sea, no es un tema a escondidas, no son rumores, simplemente lo dice. Y ahora, al día siguiente, Lukashenko ya firmó el acuerdo, pase usted por aquí, por aquí, por aquí. Y pues ya ahora sí se están movilizando las armas nucleares a esta zona. Por eso Europa pues echa el grito al cielo, ¿no? Con toda la razón, porque pues mira, o sea,
digo, son unos cuantos kilómetros, pero son kilómetros importantes. Si de repente las armas nucleares ya las tienes a la vuelta de la esquina, en Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, todos estos países, pues están muy cerca de el botonazo nuclear, ¿verdad? Entonces sí es un tema que preocupa, obviamente. ¿Quién controlará las armas nucleares? No será Bielorrusia, el que los controla será la misma Rusia. Bueno, también eso lo han aclarado varias veces. Vamos a otros asuntos interesantes.